Bueno, bendiciones, una vez más, un gran agrado poder compartir con ustedes este tiempo en la palabra. Hoy necesito que me tengan mucha paciencia porque voy a compartir bastante escritura. Es muy importante que sea todo lo que hablamos basado en la palabra de Dios, porque ella es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces, cuando hay tanta confusión, tanta noticia que la gente está viendo en este tiempo, tantos comentarios, tanta manipulación también en las noticias que vemos, los comentarios y que ya no se sabe a quién creerle, pues hacemos muy bien en venirnos a la palabra, porque esta palabra es firme y es fiel. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra, dice el Señor, no pasará. Claro que es importante que el que da la palabra tenga un corazón conectado con el Espíritu Santo para que sea una palabra fiel y verdadera. Hoy quiero hablarles un poquito acerca de lo que he llamado espejos y humo. La razón por la cual he escogido esa frase es porque hay lugares donde usted se mete en un sitio donde hay espejos y te echan humo y uno cree que va avanzando y resulta que es como un laberinto donde las personas se pierden y hay personas que entran en angustia. Y el propósito es ese, ¿no? Jugar contigo, con tu mente, creer que vas saliendo y resulta que estás en un lugar sin salida. Y hay personas que llegan a un estado de frustración tal que comienzan a llorar y algunos a gritar. Entonces tiene que venir un conocedor de eso y sacar a la persona nuevamente al lugar donde hay claridad. Y eso es el sistema que ha utilizado el enemigo, un sistema de espejos y de humo, donde mete a las personas en un laberinto basado en la ignorancia, porque la ignorancia, según la Biblia, es tinieblas, es oscuridad. Y el enemigo opera en la ignorancia, él opera en la oscuridad. A él le fascinan las tinieblas. Por eso Jesucristo, cuando vino, dijo: yo soy la luz del mundo, y rompió ese ambiente de tinieblas y de oscuridad para que nosotros ahora seamos hijos de la luz. Siempre he dicho que se me hace muy interesante que de los 7 yo soy de Jesús, como por ejemplo yo soy el pan de vida, yo soy la vid verdadera, etcétera, etcétera. De esos 7 que Él es, solo de uno nos permite a nosotros, el pueblo de Dios, ser como Él. Y es cuando Él dice: yo soy la luz del mundo, pero luego se refiere a los suyos y les dice: vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué? Porque el que anda en la luz no tropieza. Entonces, ante este tiempo de espejos y de humo, donde usted no puede confiar en el que te da las noticias porque no sabes a qué está vendido, cuando las películas detrás traen mensajes para tapar y cubrir con maquillaje, cuando un pueblo está bajo una presión tremenda y dejan que su equipo favorito gane para que la gente se distraiga y piense en otra cosa. Estamos en un tiempo de espejos y de humo porque el enemigo, que es un engañador, está adelantando su agenda para tomar total control. Y en este tiempo que todos estamos, por así decirlo, bajo esta nube de este virus, puede ser que nos hayamos distraído. Por eso es muy importante que este tiempo estemos conectados por el Espíritu Santo a la palabra, porque a través de la palabra
no somos engañados por sistemas que están alrededor nuestro, que vienen con el propósito de seducir las mentes incautas y llevar y direccionar a la gente a otras agendas menos la agenda de Dios. Pero nosotros no estamos en tinieblas, porque tenemos el conocimiento de la palabra y el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. En otras palabras, si la música agendada por el enemigo trae un mensaje para capturar las mentes y enceguecerlos, si las películas que vemos, si lo que leemos en Facebook, en YouTube y no se diga en la televisión, a través de películas, a través de noticieros que están vendidos a agendas que son secretas, porque no quiero entrar en especulaciones ni nada de eso, ni complots, ni nada, no es mi intención hoy. Pero sí sabemos que hay gente por las cuales usted y yo no hemos votado nunca y que no salen de frente como saldría su presidente o algún tipo de político, sino que detrás hay unos personajes que traen otra agenda, que mueven las agendas del mundo, los asuntos del mundo, y quieren lanzar una agenda de control sobre las naciones de la tierra. Yo no quiero, repito, especular, pero alguien va a tener que dar cuenta de este virus que se ha soltado, porque lo que vino fue a acabar con la economía de las naciones. Se cree que se han perdido 7 trillones de dólares. Ahora usted sabe que las cosas no se pierden, sino que cambian de dueño. ¿A dónde fue a dar toda esa economía? Entonces, detrás de eso hay una manipulación y la Biblia ya nos habla. Ahora, lo que quiero que ustedes reciban hoy es que cuando uno recibe el amor a la verdad, que de eso voy a hablar en un momento, y estás conectado con la verdad que viene de arriba, y de ahí te fluye la información, todo lo que se mueva abajo de la verdad, que no va conforme a la verdad, inmediatamente es desenmascarado. Es decir, que usted tiene que estar bajo una verdad que venga de arriba, porque es como una luz que alumbra y hace que las tinieblas huyan o no te engañen. Por eso es peligroso no estar bajo el resplandor de su gloria, bajo el resplandor de su luz, bajo la inspiración del Espíritu Santo a través de la palabra, porque entonces todos los ambientes que se mueven aquí abajo pueden desviarte y llevarte a un sistema de control. Y uno de los sistemas de control es el temor, porque aquel que te provoca temor te controla. Por eso la Biblia en diferentes ocasiones dice: no temáis, no temáis, no temáis, porque el ser libre del temor te lleva a una condición no solamente espiritual, sino aún física, para que no seas atemorizado ni agobiado por espejos y humo, que es lo que se está moviendo entre la gente del mundo. Y es lamentable de personas que no conocen esta verdad, que no conocen lo que Dios nos ha revelado, y entonces son presa del enemigo. Voy a leerles algunos versículos y luego voy a entrar un poquito más profundo en la palabra. En Apocalipsis 12:9 habla y dice: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua. La serpiente antigua fue la que engañó en la antigüedad a Eva y por ende a Adán. Y entró el pecado al mundo, y entró la ignorancia, porque el pecado hace que la gente se haga bruta, se haga ignorante.
Entonces, aparece en Apocalipsis como dragón, pero es la misma serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás. O sea, el escritor aquí nos lo está describiendo para que usted no tenga la menor duda de quién está hablando y le lanza todos los calificativos. Y mire la tarea de esta serpiente, de este dragón, de este miserable diablo, que el Señor lo reprenda cada vez que respira, dijo un predicador. Satanás dice, el cual engaña al mundo entero, porque la Biblia dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno, o sea, bajo el poder del engaño. Y un día va a ser arrojado, y sus ángeles fueron arrojados con él. En 2 de Corintios 11:3 el apóstol nos hace una advertencia y dice, pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza, o sea, de la devoción a Cristo. Entonces, en este tiempo debemos tener cuidado a qué fuente nos conectamos, porque puede ser una fuente de serpiente que venga con su astucia y con su engaño para que la sencillez y la pureza del pueblo de Dios, o sea, nuestra devoción a Cristo, sea desviada. En Génesis capítulo 3 del 4 al 5 nos explica lo que la serpiente antigua hizo, que en ese tiempo no estaba tan antigua, estaba más bien nueva, y según algunos expertos dicen tenía patas, porque Dios en su maldición la hizo que se arrastrara. Pero bueno, usted ahí piense en eso. Pero dice, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Había un engaño porque Dios había dicho que iban a morir. Pues Dios sabe que fíjate lo espiritual que se presentó. Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y esas son las religiones que hay en nuestros días. Si usted cree en esta religión, que sus ojos se van a abrir, abre tu tercer ojo y toda esa basura que hay en este tiempo que trae procedencia de la serpiente. Conociendo el bien y el mal. Nosotros, los que conocemos a Cristo, conocemos el bien. Y automáticamente por conocer el bien, el mal es rechazado. Por ahí quienes viven explorando en esos mundos y caen en lo que la Biblia llama las profundidades de Satanás. Nuestra dedicación debe ser profundizar en Jesús, porque Él es el camino que conduce a la verdad y por estar en la verdad te lleva a la vida. Yo soy el camino de la verdad que te lleva a la vida. Entonces hacemos bien en estar conectados con Jesucristo. Jesús dijo en Juan 8:44, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Quiere decir que hay gente, amados, que tienen la agenda de la serpiente. Porque dice Jesucristo mismo que son del diablo. ¿Y cuál es la fórmula del diablo? Engañar, usar elementos de astucia, o sea, espejos y humo, de hacerte creer una cosa cuando en realidad es otra. Detrás trae otra agenda y usted ve la fachada y se ilusiona todo, pero es lo que yo llamo un Disneylandia espiritual, no es real. ¿Y cuál es el peligro? Él fue un homicida desde el principio. O sea que su propósito siempre será robar, matar y destruir. Cuidado. Y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él.
cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, o sea, el ADN de la serpiente, del dragón, es la mentira. Porque es mentiroso y es el padre de la mentira. En otras palabras, todas estas personas que nos ponen una fachada en este tiempo con agendas que no pertenecen a la agenda del Cordero, traen un padre. Y ese padre originador de las mentiras que propagan a través de imágenes, a través de sonidos, a través de palabras, espejos y humo, traen su procedencia en Satanás, que es el padre de toda mentira. Yo quiero que hagamos una diferencia ahora, amados. Mire, hay dos clases de pecadores. El pecador que peca porque le gusta el pecado, pecadores con los que ustedes trabajan, que usted les habla del amor de Cristo y pueden llorar, pueden conmoverse, y usted y yo éramos de ese tipo de pecadores. Un día vinimos a los pies del Señor. Pero hay otro tipo de pecador que ya no es un pecador cualquiera. Un segundito. Es ya aquel que se ha sentado en la silla de los escarnecedores, que tienen sus conciencias cauterizadas, que ya se han vendido por completo a Satanás como su padre. Ya están metidos para hacer el mal, para adelantar la agenda del mal, que inventan. Yo creo que esas personas que están inventando ahorita, o es posible que ya lo tengan, un sistema de control para controlar las masas a través de una marca o un sello, son gente que pertenecen a esa élite. Todos aquellos que quieren doblegar a las naciones de la tierra para que al final clamen y giman por el poder que está por manifestarse en esta tierra, son gente que están sentados en la silla de los escarnecedores. No es el pecador común y corriente, es gente mala, gente que persigue a la iglesia, gente que ahora se están lamiendo, pensando cómo le haremos para que las congregaciones ya nunca más abran sus templos. Y aquí en Estados Unidos hemos visto ese tipo de personajes que están en posiciones de gobierno y han aprovechado esta crisis para atacar a la iglesia, para venir a poner multas, para venir a arrestar a pastores y siervos de Dios. Entonces, amados, hay pecadores y hay mega pecadores, si podemos utilizar ese término. En 2 Corintios 11:14 dice el apóstol Pablo: y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Es un disfraz. Se presenta como ángel de luz. Y eso no solamente dentro de las congregaciones, eso es en el mundo también. Y los aplauden, pero es un disfraz. Y ahora en este tiempo hemos descubierto que tantos disfrazados habían, porque los aplaudíamos, cantantes famosos, artistas famosos del mundo, y ahorita no sirven para nada, porque eran disfraces, ángeles de luz. En Apocalipsis 23 dice: y lo arrojó al abismo y lo cerró y le puso un sello sobre él. Oiga esto: para que no engañara más a las naciones. O sea, el trabajo de la serpiente, del dragón, no es solo engañar a una persona, una familia, una ciudad. Engaña a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. O sea que va a venir un momento dado donde un gran ángel lo va a atar y lo va a arrojar al abismo con sus secuaces
para que ya no engañe más a las naciones, porque Él es experto en espejos y humo. Y ustedes ven las películas que se hacen ahora, crean unos escenarios impresionantes donde parece que es el fin del mundo, y usted va a ver que son unos muñequitos ahí puestos en un pequeño escenario que saben cómo meterle cámaras y trasfondos de colores y te hacen ver todo un espejismo, pero no es más que un pequeño escenario. ¿Por qué? Porque el enemigo así opera, trabaja para que usted crea algo que es, pero que realmente no es. Por eso el pueblo de Dios, doy gracias a Dios por el Espíritu Santo, porque está escrito, Él lo guiará a toda verdad y a toda justicia. En 2 de Tesalonicenses 2, del 9 al 10, dice, inicuo. Si hubiera sido yo, hubiera hecho miserable. Cuya venida es conforme a la actividad de Satanás. Y está hablando del poder que va a operar durante la gran tribulación. Te va a venir un inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás. Note las palabras en la escritura, son muy significativas. Con todo poder y señales y prodigios, pero mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque aquí es donde quiero detenerme un poquito, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿A quiénes va a engañar el anticristo con esas actividades satánicas, poderes y señales y prodigios mentirosos y engaño de iniquidad? ¿A quién? A los que se pierden. ¿Por qué? ¿Por qué se van a perder? Porque no dice que recibieron la verdad, sino que no recibieron el amor a la verdad. Ay, ahora todo el mundo me quiere llamar. El amor a la verdad. Hermanos, hay mucha gente hoy en día que dice, oh, yo tengo la verdad. Pero usted nunca ve que sirvan a Dios como se debe servir. ¿Sabe por qué? Porque en este tiempo no es solo tener la verdad. En este tiempo tenemos que tener amor de la verdad. La verdad no es una cosa, no es una filosofía, no es un concepto etéreo. La verdad es una persona. Por eso la iglesia dice claramente, todo aquel que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. O si la quiere más suave, sea anatema. Porque la verdad no es un concepto. Pilato preguntó, y luego, ¿qué cosa es verdad? Te equivocaste con la pregunta, Pilato, por eso crucificaste o permitiste que fuera crucificado el Señor de la gloria, porque la verdad no es una cosa, es una persona, y estaba parado frente a él. Entonces, como no conocieron el amor o no recibieron el amor de la verdad, amados, en este tiempo usted no solamente debe conocer la verdad, sino recibir el amor. O sea, debes amar a Jesucristo como nunca antes. Meterte en Jesucristo. Conocer a Jesucristo. Y de eso voy a hablar en un momento más adelante, de la importancia de conocerlo directamente a Él. Este es un tiempo como nunca antes que debemos conocer quién es Jesucristo, su identidad, amarlo con todo el corazón, porque al fin y al cabo es ese amor de la verdad que nos hace salvos. Primera de Juan 2, 13 y 14 dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. ¿Quién es el que es desde el principio? Escríbanlo ahí, si conocen su nombre. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y yo veo aquí una escala. Los padres conocen al que es desde el principio, se lo manifiestan a los hijos, y los hijos pueden vencer al maligno, al engañador. ¿No será por eso que esta situación que estamos viviendo quiere acabar con los padres de cierta edad para arriba, para que los jóvenes
no puedan vencer al maligno, protejamos a nuestros viejos, porque ellos conocen al que es desde el principio, y el que es desde el principio se llama Jesús. Aleluya. Entonces, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. O sea, ese engaño, amado, se puede vencer. La mentira se puede vencer. La agenda que hay por detrás de todo esto que estamos viviendo en estos postreros días, no solo ahora en el corona, sino desde un tiempo para acá. Porque mire, amados, déjeme decirle algo. Yo creo firmemente que el panorama profético que va a desencadenar los acontecimientos que aparecen en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis, y que Jesús los mencionó, y también Pablo y otros profetas en algunas partes, especialmente inició a principio de el siglo pasado, porque ahora hemos comenzado un nuevo milenio, pero desde el siglo pasado comenzó algo muy espectacular, y fue el derramamiento del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, que eso se desparramó por toda la tierra. Pero paralelamente al derramamiento del Espíritu Santo, también se movió una agenda del engañador muy fuerte. No es nada raro que por ahí en los 1918 vino la plaga española, que en realidad comenzó en Kansas, en los Estados Unidos. Y comienza la Primera Guerra Mundial, pero con el inicio de la Primera Guerra Mundial también vino un crecimiento exponencial en conocimiento y revelación, porque recuerden que las palabras proféticas que se le dieron a Daniel, él no las entendió porque estaban selladas para estos tiempos, pero ahora se han abierto para que nosotros que tenemos el Espíritu Santo las podamos comprender. Entonces, parte de lo que Daniel profetizó es que en los últimos días la ciencia se aumentaría, no solo en el mundo, sino también en la iglesia de Jesucristo. Y ustedes ven cómo ha habido un aumento de conocimiento desde ese derramamiento del Espíritu Santo en Topeka, Kansas, y luego en la calle Azusa, y también se ha venido desatando el desarrollo impresionante de conocimiento, a tal punto que ahora lo estoy utilizando para dirigirme a ustedes. Pero paralelamente hay cosas que han venido ocurriendo, o sea, la agenda de Dios y la agenda del engañador, este con la verdad y este con espejos y humo. Entonces viene la Segunda Guerra Mundial, y junto con la Segunda Guerra Mundial, al terminar, ¡pum!, nace la nación de Israel en el 48. Entonces, si ve cómo se mueve la agenda de Dios y la agenda del otro, ¿por qué razón? Porque van corriendo paralelamente. Y nace la higuera porque es un factor determinante en estos tiempos que estamos viviendo, pero no solamente nace la higuera Israel, sino que, por ejemplo, el Evangelio llega a Colombia, donde me están mirando, y llevo un tiempo de una explosión impresionante de misioneros que salieron por las naciones del mundo, salieron ministerios de sanidad de una manera espectacular, y posiblemente les hable de eso un poquito más adelante si tengo el tiempo. Y luego viene la restauración de cosas que la iglesia había perdido, pero todo viene en la misma época, y es una época que ha habido muchas plagas, mucho adelanto tecnológico que nos anuncia que puede desaparecer, por ejemplo, el uso de la moneda, porque ahora ya la gente no quiere recibir billetes para que no te pasen ahí el coronavirus. Entonces, ¿qué van a implantar en lugar de eso? Fácil, todo el mundo alarmado con lo que está sucediendo. La solución es una vacuna, pero necesitas llevar un certificado de que te vacunaste. Entonces, mire lo que está sucediendo ya en la China. Entonces, dice ahí
en 2 de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este mundo, ¿quién es el Dios de este mundo? La serpiente, el dragón, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces tú debes alabar a Dios en este tiempo de que el resplandor del evangelio de Cristo ha llegado a tu vida, porque ese resplandor es lo que ha quitado la ceguera, que hace que la gente pierda el entendimiento. Por eso usted le habla a algunas personas y dice, yo no entiendo, o lo rechazan porque tienen una ceguera, y necesitamos la unción del Espíritu Santo para derribar esos parapetos y esas estructuras mentales para aquellos que Dios tiene señalados para que resplandezca la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Más bien eso está en 2 de Pedro 2, del 1 al 3. Entonces, la Biblia dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como también habrán falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Quiero que noten esto, esos falsos profetas que se han levantado con herejías destructoras, no tienes que acabarlos tú, sino que ya traen una marca de destrucción, porque Dios dice, no, va a venir sobre ellos destrucción repentina. Y muchos seguirán su sensualidad, o sea, esa comezón de oír, gente que es sensual y no espiritual, o sea, los que se dejan guiar por los sentidos. El engaño viene precisamente por la sensualidad, o sea, ser llevado por los sentidos. Este no es tiempo de ser sensuales o manejados por los sentidos. Este es tiempo de ser gente espiritual. La gente que se deja llevar por los sentidos es lo que llamamos nosotros gente almática. Ay, como que siento que esta sequedad que tengo en la garganta es el corona. No, pues póngase la corona de Cristo, hombre. Entonces, manejan a los sensuales. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado, y en su avaricia, ahí está detrás todo lo que buscan, el bolsillo de la gente, os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Marcos 13:22. En Apocalipsis 13, del 13 al 14, voy a acelerarle un poquito, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Ahí habla de dos personajes, los falsos cristos y los falsos profetas. En Apocalipsis aparecerán, pero en mayor escala. Estos son como los juniors, son como los mini-mí. Falsos cristos y falsos profetas. El falso Cristo saldrá de las aguas del mar, o sea, de entre la gente, hablando del que va a aparecer en la gran tribulación, y el falso profeta saldrá de la tierra. Y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. En este tiempo, los escogidos somos nosotros. En aquel tiempo vendrán ese par de personajes que la Biblia lo llama bestias para engañar al pueblo de Israel. Pero ahora algunas personas se dejan engañar por falsos cristos. Aparece ahora en plural, pero allá en la gran tribulación va a aparecer el falso Cristo y el falso singular. Bueno, Apocalipsis 19:20, si no estoy aquí adelantando. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Ahora ya no está hablando de los falsos cristos, del falso profeta, sino de esas par de bestias. De tal manera que aún harás descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. O sea, será un imitador del profeta Elías.
Además engaña a los que moran en la tierra. Otra vez aparece la palabra engaño. A causa de las señales que se le ha concedido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Dice también en Apocalipsis, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales se engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Entonces noten ustedes que aquí está hablando proféticamente Juan de que van a adorar la imagen de la bestia, porque la bestia no es omnipresente, pero lo van a poder ver por imagen. ¿Y por dónde salen las imágenes ahora? Por los televisores, los celulares inteligentes, etcétera, etcétera. Pero Dios los va a arrojar vivos cuando venga el verdadero al lago de fuego que arde con azufre. Este parcito ni siquiera van a pasar por el infierno, porque el infierno es un lugar temporal, el lago de fuego es un lugar eterno. Entonces no van a pasar por el infierno derechito. Ahora quiero mencionarles algo antes de dejarlos ir, para que ustedes detecten y conozcan de lo que estoy hablando. Y es que el único que menciona la palabra anticristo es Juan, el que escribe el libro de Revelación, o lo que algunos conocen como Apocalipsis. Es el único que menciona esa palabra. Hay otros calificativos que usa la Escritura, que quizá pueda mencionar algunos de ellos en un momento. ¿Qué es lo que usted tiene que conocer ahora? Porque hay tres cosas que aparecen en el libro de Primera de Juan. Aparece el espíritu del anticristo. Aparecen los anticristos que están ahora y aparece el anticristo. Tres cosas. Hay un espíritu anticristo. Hay anticristos y está el anticristo. Y esto es necesario conocerlo porque, hermanos, en este momento hay una guerra tremenda entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Y eso se ha intensificado en nuestros tiempos, porque entre más cerca esté la venida del Señor por su pueblo, más intenso se hará la actividad tanto del espíritu anticristo, los anticristos, para darle la entrada al anticristo. Que recuerde que el anticristo va a traer todos los poderes, la serpiente le va a entregar todo el poder a ese personaje, porque viene con un sistema de destrucción masiva. Entonces, Satanás, o sea, el reino de Satanás, se levanta para oponerse a Dios y para oponerse a la iglesia verdadera de Jesucristo. Y por eso hay en este tiempo un espíritu anticristo. Entonces, ahí en Primera de Juan, usted lo puede leer en el capítulo 2, versículos 18 al 23. Habla ahí de los anticristos y del anticristo. Ahora no tengo tiempo para leerles porque el tiempo no me está ayudando y quiero hablarles algunas otras cosas más. Entonces, el espíritu anticristo y sus anticristos están ahora en actividad. ¿Por qué? Porque le están poniendo la alfombra roja al anticristo, así como nosotros decimos Maranata, Cristo viene, y estamos buscando y estamos pidiendo que Él venga para ponerle la alfombra roja al que ha de venir por su iglesia. El espíritu anticristo y los anticristos le están poniendo la alfombra roja al anticristo para darle la bienvenida. Por eso yo no dudo que ya en este tiempo tengan todos los elementos que se requieren para que
esa bestia pueda operar en el mundo. Yo no lo dudo. Es más, yo puedo creer que en este tiempo ya el anticristo en alguna parte debe estar. Ese personaje ya debe estar. ¿Por qué? Porque hemos visto el resurgimiento de anticristos, o sea, agendas anticristo y un espíritu anticristo fuerte que lo podemos percibir los que conocemos al Señor. Entonces eso está intensificándose. Ahora, ¿qué significa la palabra anticristo? La palabra anticristo viene del griego, que es un compuesto de dos palabras, anti y Cristo. Esa palabra anti tiene dos preposiciones. La primera implica en contra, anti, en contra. Pero la segunda es tenaz, porque no es solamente en contra, sino el reemplazo. No solamente está en contra, sino que se quiere poner en lugar de. ¿Ah? O sea, es como alguien que quiere tumbar, vamos a decir, un presidente. Primero comienza a hablar mal de ese presidente porque el fin, el propósito final es reemplazarlo. Entonces lo mismo es esta agenda que hay ahora. Es anti, pero también con propósito de reemplazar, de ocupar el lugar de Cristo. La palabra Cristo, ustedes saben que en hebreo es Mesías, el ungido, el que tiene la unción del santo. Entonces ese anti ya te comienza a revelar la agenda que trae, porque es una operación en dos fases. Y usted tiene que conocer, porque eso está ahorita muy... Mire, si usted conoce la agenda de Cristo y la revelación de Cristo, cada vez que se mueva algo que sea anticristo, en contra o en reemplazo, usted lo va a poder detectar. Usted va a oír a un político hablando muy bonito y de repente va a soltar unas palabras que usted va a decir, este está adelantando la agenda anticristo. Viene una crisis como esta y de repente quieren aprovechar a mover otros poderes. Por eso usted necesita estar bajo la cobertura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Y el Espíritu de Jesús es espíritu de profecía, de conocimiento de todas estas cosas. Entonces, la gente que es profesante en las iglesias, ellos no. Fíjense ustedes, hermanos, que hay gente que se hacen llamar cristianos, pero que en realidad, con todo respeto, son cristinos. Usted les puede hablar de Buda, les puede hablar de Mahoma, les puede hablar de Martín Lutero, les puede hablar de cualquier cosa, pero apenas usted comienza a hablar de Jesús, se enojan, no toleran a Jesús, no toleran el mensaje de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tienen un espíritu anticristo que está en contra del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu anticristo no confiesa que Jesús es el Mesías que ha venido en carne. No creen que Él es el Dios nuestro. Detesta ese mensaje, aborrece ese mensaje, y a través de toda la historia, pero ahora más que nunca ustedes ven un aborrecimiento a ese mensaje. Entonces al final se va a manifestar una persona que la Biblia reconoce como el anticristo, donde va a venir a morar el espíritu anticristo, y todos los anticristos se van a unir y le van a hacer coro. Ese personaje, ese espíritu que ahorita anda moviéndose anticristo, le va a caer y lo va a llenar por completo. Pero usted, mi amado, que me está escuchando, tiene que llenarse del Espíritu de Cristo, el Espíritu de verdad. La Escritura es clara, porque viene algo supremamente malévolo, un poder que va a regir, que va a gobernar a la raza humana por un breve periodo de tiempo.
Es un espíritu que opera y que Juan lo describió con toda claridad en primera de Juan 2:19. Nos habla exacta y precisamente de quién es Él. Y oiga algo que les quería mencionar, y es que ese espíritu anticristo, dice Juan expresamente que es algo que salió de nosotros. Y Daniel menciona y nos dice, hablando de este personaje, que, déjenme les leo por favor, Daniel 12:37, dice, del Dios de sus padres no hará caso, porque para ser anticristo tiene que haber conocido a Cristo. Entonces aquí Juan nos dice claramente en el versículo 22 que va a ser alguien que va a salir de entre nosotros, que estuvo asociado con el pueblo de Dios, pero que no recibió el amor de la verdad. Porque aquí dice Daniel que del Dios de sus padres, y no lo pone en minúscula, lo pone en mayúscula. O sea que los padres de ese ser malévolo le hablaron del Dios verdadero, pero lo va a rechazar por completo. Por eso es que es anticristo. Es decir, un anticristo no puede ser una persona pagana o que nunca ha conocido, porque para que se le oponga a Cristo tiene que haber conocido de Cristo. Tiene que haber conocido la verdad, pero ahora se opone a la verdad. Entonces, del Dios de sus padres, dice Daniel, no hará caso, ni del amor de las mujeres. Usted ahí ya póngale la interpretación. Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. O sea, va a tener su propia religión. Una religión nunca antes vista en la tierra, porque va a ser un componente, una mixtura de todas las religiones. Interfe lo van a llamar. Entonces, para que sea anticristo tiene que haber salido de gente que conoció a Cristo, que no puede ser de otra manera. Entonces, va a negar ese ser al Padre y al Hijo. O sea, no va a tener la revelación clara de quién es el Padre y quién es el Hijo. No va a conocer la deidad. Y va a rechazar, según primera de Juan capítulo 4, al Mesías que va a venir. Entonces es ahí donde viene ese rechazo completo. Y quiero adelantar un poco más porque cuando usted encuentra en la Biblia, yo quería mencionarles algo muy interesante. No sé la verdad qué hora es, pero si me tienen paciencia. Y es de que, vamos a ver dónde tengo esto porque es algo muy, pero muy interesante para nosotros en este tiempo que estamos estudiando la palabra. Es de que la Biblia nos enseña de que cuando venga el Señor por su iglesia, va a venir como ladrón en la noche. Y si algo tiene un ladrón, es que un ladrón, no solamente uno no sabe cuándo viene, sino que no sabe qué se va a llevar. Y eso para mí es muy interesante, porque el Señor va a venir como ladrón en la noche, porque el día y la hora nadie lo sabe. Recuerde esa palabra, día y hora. Porque viene como ladrón en la noche. ¿Qué día va a llegar el ladrón? ¿En qué noche va a llegar el ladrón? No lo sabemos. ¿Qué se va a llevar? Ahí es donde nos vamos a llevar sorpresa, porque lo que creíamos que se iba a llevar se va a quedar y lo que creíamos que no se iba a llevar se va a ir. Ahora, hay algunos que se han detenido en Hechos 1:7 cuando estudian todo esto de los tiempos que estamos viviendo y no tienen revelación al respecto, pero yo se las voy a dar con la ayuda de Dios. Jesucristo hablando con los discípulos cuando le preguntaron, Señor,
¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo Jesús, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces algunos dicen, mire, no sabemos ni el día, ni sabemos la hora, y ahora Jesús dice que ni los tiempos ni las sazones. Pero lo que Jesús les estaba diciendo es, ahorita, en este momento, no se interesen por los tiempos y las sazones. Interésense por ser llenos del Espíritu Santo. Porque cuando reciban el Espíritu Santo sí les va a decir claramente cuándo serán los tiempos y las sazones de su venida. De esos tiempos y sazones no sabemos el día y la hora. Entonces algunos dicen, mira, aquí Jesús dijo que ni siquiera los tiempos y las sazones, pero vamos a ver qué dice Pablo. Pablo en Primera de Tesalonicenses. ¿Están aprendiendo algo, hermanos? Indíquemelo ahí con una manita si están aprendiendo algo. Bueno, Primera de Tesalonicenses 2:6. Vamos a ver. Es segunda, creo, más bien. Ajá. Aquí está. Dice claramente que el apóstol Pablo que en cuanto a los tiempos y las sazones, vosotros sabéis perfectamente. Entonces, ¿por qué sabemos los tiempos y las sazones perfectamente? Por la sencilla razón que ahora tenemos el Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 5:1. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, Jesús le dijo allá en el libro de los Hechos a los que no habían recibido el Espíritu Santo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, pero ahora Pablo dice claramente aquí a los que ya han recibido el Espíritu Santo, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones o sazones, no tenéis necesidad, hermano, de que os escriba. ¿Por qué no tenía que escribirles? Porque tenían el Espíritu que le hace sentir a uno que estamos en los tiempos y las sazones, que estamos en el tiempo donde está cerca la venida del Señor. El día y la hora no lo sabemos, pero sí sabemos que estamos viviendo en esos tiempos, en esas ocasiones, que está como sazonado todo para que el Señor venga. Para los que les quedé debiendo, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, dice el versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente. ¿Por qué lo sabemos? Por el Espíritu Santo que está en nosotros, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces, hermano, percibimos, sentimos. Aunque no sabemos el día, no le puedo poner día ni hora, pero sabemos que estamos como viviendo en ese tiempo, en esa época. Como las ocasiones se están dando, se están perfilando para que Él venga como ladrón en la noche. Ahora, vendrá en un tiempo, si tengo una pista acerca de los tiempos, donde dice que cuando hablen de paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Eso es parte. También cuando se complete el número de los gentiles, lo dijo Jesús y lo dijo Pablo. Entonces quiere decir que hay un tiempo de predicación que se nos ha sido dada. Amén. Entonces déjenme ir un poquito más adelante, ya los dejo ir. Y es que quiero que estudien algo muy interesante. Mire, estudiar el libro de Revelación es un libro
que podemos decir que es la revelación revelada. Y les voy a dar un secreto. En primer lugar, leer el libro de revelación, que algunos dicen, ¡Ah! No lea eso de noche, hermano, porque no puede dormir. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento de qué se trata el libro. Hermano, el libro es la revelación de Jesucristo, no la revelación del anticristo, aunque aparece ahí. Y es el único libro que al leerlo garantiza bendición para el que lo lee. Es el único libro que tiene esa promesa, que si usted lo lee, usted recibe bendición. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Hay una bienaventuranza ahí. Entonces usted no se pierda la bienaventuranza. Ahora, ¿cómo se debe leer? Les voy a decir, les voy a dar una clave muy importante para los que lo están leyendo. Todo símbolo que aparece en el libro de Revelación está en la misma escritura. O sea, la misma escritura revela los símbolos que ahí aparecen. No es algo místico, no es algo que usted tiene que buscar en otro libro extra. La misma Biblia te menciona de qué está hablando. Por ejemplo, cuando habla del sol, cuando habla de la luna y cuando habla de las estrellas, se va al libro de Génesis y encuentra que el sol es Jacob, que la luna es la esposa de Jacob y las estrellas los hijos de Jacob. O sea, las 12 tribus de Israel. Y habla, Jesús dio la pista y divide el libro en 3 partes. Habla de las cosas que fueron, o sea, la visión de Jesús, las cosas que son, o sea, las 7 iglesias, que es el tiempo donde todavía estamos viviendo, porque esas 7 iglesias son la proyección del tiempo de la iglesia, y luego aparece las cosas que serán después de esta, que es lo que se conoce como la metatauta, que son las cosas que vienen después. Entonces, para que cuando usted lea y se meta en ese libro, lo pueda manejar. Mire, el primer capítulo es las cosas que fueron, o sea, Jesucristo, la revelación o la visión de Cristo. Las cosas que son, incluyéndonos a nosotros ahora, están en el capítulo 2 y el capítulo 3, las 7 iglesias. Porque hay que entender que la profecía tiene una proyección a corto y a largo plazo. Entonces ahí habla de lo de corto plazo, las 7 iglesias, pero nos incluimos hasta este tiempo porque la profecía tiene 2 ópticas, a corto y a largo plazo. Y luego a partir del capítulo 4 hasta el 19 te hablan de las cosas que serán después de estas, o sea, la metatauta. Entonces hay cosas que algunos que no saben esto, que son de las metatautas, o sea, las cosas que vendrán después de esto, la quieren meter ahora en el tiempo de la iglesia. Y claramente la iglesia no va a estar aquí del capítulo 4 hasta el 19. Vamos a estar allá con el Señor. Y estamos esperando porque para que se pueda iniciar la última semana de Daniel, o lo que se conoce como los 7 años de la gran tribulación, que por cierto serán 3 años y medio de paz y 3 años y medio de gran tribulación. Aleluya. Entonces, para que eso inicie, tiene que haberse ido la iglesia, porque hay una clave muy importante que a ver si me da tiempo para mencionárselos, para que ustedes entiendan lo que les estoy diciendo, porque hay teólogos que dicen que la iglesia va a pasar por la mitad de la gran tribulación, otros que dicen que viene el Señor al final de la gran tribulación, y otros dicen que ya Cristo vino en espíritu. Están mal parados en la escritura. Mire hermano, yo he estudiado este asunto de los últimos tiempos, de la escatología, que es el estudio de los últimos tiempos. Todas las posturas, habidas y por haber, y las escrituras que sacan. Y yo he llegado a la conclusión, a la luz de la palabra de Dios, a no ser que alguien me lo pruebe, que Jesucristo va a venir por su iglesia. Que hay 2 eventos.
¿Cómo lo pondría yo? Lo pongo de esta manera. Mire, cuando Jesús vino la primera vez, Él vino para un grupo selecto, que era María, José, Elizabeth y el padre de Juan. Ellos se dieron cuenta que el Mesías había venido, pero luego tuvo una aparición pública cuando Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios delante de todo el mundo, que quita, y todo ojo lo vio. Entonces, así como la primera venida tuvo dos etapas, una etapa donde un grupo selecto se dio cuenta que el que estaba ahí era el Mesías prometido, porque por ángeles del cielo se les había dado esa revelación. Luego se presenta, y también se dieron cuenta dos profetas ancianos que estaban en el templo, Simeón y Ana. Eso fue un grupo muy selecto. Lo mismo es ahora. La iglesia de Jesucristo tiene revelación de que Él va a venir por ella. Entonces, déjeme retroceder poquito. La primera venida tenemos dos aspectos. Un aspecto donde pocos se enteraron, y luego un aspecto de una aparición visible y pública. Lo mismo va a ser la segunda venida. Solo los que están preparados, los que hemos recibido por el Espíritu Santo el conocimiento de que Él viene, va a venir por nosotros. Así como se movió en Simeón y en Ana, que estaban en el templo, que era gente consagrada, en María, en José, en Elizabeth, en Zacarías. Ellos sabían quién era el que estaba ahí, que ese niño no era un cualquiera. Bueno, así también nosotros estamos esperando esa aparición del Señor como ese grupo selecto, pero después dice la Biblia que todo ojo le verá, incluyendo Israel. Van a poner la mirada en el que traspasaron y harán lamentación por él, y toda persona lo va a ver, y en ese tiempo toda rodilla se va a tener que doblar y toda lengua va a tener que confesar que Jesucristo es el Señor. Entonces yo quiero estar en ese primer grupo, que son los que vamos a ser trasladados. Si no te gusta la palabra rapto, bueno, recibe la palabra arrebatamiento, o la palabra arpazo, o míralo en latín. Sea rapto, arpazo, arrebatamiento, nos vamos cuando Cristo venga por su iglesia. Porque no hemos sido puestos para ira. Y voy a hablar un día más específicamente de estas cosas, pero ahora quiero manejar esto y ya me voy. Entonces, vuelvo a recapitular, hermano. La cosa más importante de este tiempo es que los espejos y el humo no nos quiten el conocimiento de Jesucristo. Enamórate de Jesús como nunca antes. Abre esa Biblia y aprende de Él. Escucha mensajes que hablen de Jesucristo. Léete su autobiografía si es posible, porque si algo las personas ignoran en este tiempo, lamentablemente, y es peligrosísimo, es quién es Jesús. Te dan tantos conceptos, pero Jesús dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién es Jesús para usted? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si usted no conoce al verdadero, entonces va a tener que conocer al falso, que viene con engaño. Por eso es que hay personas que no pueden identificar el espíritu anticristo porque no conocen al verdadero Cristo. Y es donde va a venir el gran engaño. Y es para aquellos que no recibieron la verdad o el amor por la verdad. Entonces, mire, para que usted vea lo que va a suceder a gran escala y lo que se está preparando en este tiempo, la Biblia nos habla en Apocalipsis el capítulo 6 de 4 caballos, blanco, rojo, negro, y en algunas versiones dice amarillo, pero el color real, según la palabra que aparece ahí en griego, es un caballo verde. Y les voy a explicar en un momento más de qué significa. Desde los años 60 se ha levantado una agenda anticristo que se llama
la era del Acuario. Y esa era del Acuario es donde están hablando de armonía, de simpatía, de amor, como que las naciones de la tierra es una gran tribu. Y ustedes ven cómo se está propagando con personajes religiosos que están hablando de paz, de pactos de paz. Ese es el caballo blanco que ya está galopando, que ya viene en camino. Pero no es Jesucristo. El que aparece en Apocalipsis 6 no es Jesucristo, como algunos creen. Y les voy a decir por qué razón. Noten ustedes algo muy interesante, y es que antes de que venga el metatauta, que es las cosas que sucederán después de estas, Jesucristo en Mateo capítulo 24 nos dijo de cosas que estarían en este tiempo alrededor nuestro, plagas que hemos tenido tanto en este siglo como en el siglo pasado, y que han venido como escalando una tras otra: tuberculosis, malaria, sida, el ébola, el SARS, la fiebre porcina, la aviaria, el Zika y ahora el famoso coronavirus. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que tendríamos tiempos difíciles antes de que Él viniera por su pueblo, pero cuando ya se lo lleve al pueblo de Dios, hermano, eso se va a desatar, porque cada uno de esos caballos de Apocalipsis van intensificando todas estas plagas. O sea, lo que la gente o lo que estamos viviendo ahorita, hermano, es como un ensayo, si me permiten, de algo que va a venir a gran escala y que viene sobre el mundo de una manera impresionante. Entonces, quiero que le presten atención a esto. En el capítulo 4, ya la iglesia no va a estar aquí. ¿Y cómo sé que la iglesia no va a estar aquí? Porque comienza el capítulo 4, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, es la que se nos va a abrir a nosotros. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré. ¿Cuál es la primera vez, la primera voz que habló con Juan? Aquel que él vio en el capítulo 1 que cayó como muerto a sus pies. Es la primera voz y es la voz que tenemos que estar oyendo. Porque escuche, cuando el Señor venga con su iglesia, ángeles vendrán tocando trompeta. Pero cuando venga por su iglesia, no habrá ángel tocando trompeta. He aquí que el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo van a oír esa voz y se van a levantar primero. Y luego nosotros seremos transformados para salir a recibir al Señor en el aire. Entonces yo no espero ir a un ángel tocándome trompeta como el ángel Mormoni ni nada de eso. Es el mismo Señor el que va a tocar esa trompeta. Y por eso Juan dice aquí que él oyó la primera voz con la que él había hablado, la de Jesús, como de trompeta. ¿Sí ven ustedes la similitud ahí? Hablando conmigo y dijo: sube acá. Eso es una orden. Hermano, ya pronto Él va a tocar la trompeta que sale de su boca y le va a decir a su pueblo: sube acá. Eso es inminente. Sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de él. Y al instante, en un abrir y cerrar de ojos, o como dice otra versión, en un abrir de ojos, yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Aleluya. ¿Se están gozando, hermanos? Entonces, en el capítulo 6, y ya termino, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, porque eso es algo interesante cuando estudian el libro de Revelación,
que el libro de Revelación habla de 7 sellos, de 7 trompetas y de 7 copas. Los 7 sellos es como un preludio. Luego, cuando habla de las 7 trompetas, se amplía más la cosa, y cuando se derraman las copas es totalmente un desastre y una calamidad. Si nosotros no hemos sido puestos para ira, no estaremos ni bajo los sellos, ni bajo esas trompetas, ni bajo esas copas, porque claramente el capítulo 2 nos dice dónde vamos a estar. Y vi el Cordero, capítulo 6, ¿no? Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oía uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Esa palabra ven y mira tiene un significado que va más allá de lo que nosotros hemos interpretado, porque es como una especie de orden, como está diciendo aquí: le doy orden a esos jinetes que comiencen a cabalgar. Ven y mira es una orden para que comiencen a cabalgar. Amén. Ya voy terminando. Entonces, y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Entonces, para que ese sello se abriera para darle curso o a darle autoridad para que diga movilícense, tenía que venir primero alguien que tuviera el poder para abrir esos sellos. O sea, el anticristo no puede venir cabalgando sin que haya uno que arriba abra el sello para que él pueda, porque aquí no se mueve nada sin la autoridad de nuestro Dios, porque a él le pertenece la gloria y le pertenece el poder. Entonces, como no se podían abrir esos sellos en el capítulo 5, que le da paso a esos jinetes, entonces dice la Biblia que Juan miraba: ¿quién puede abrir esos sellos? ¿Quién puede abrir? Y no había ninguno aquí abajo en la tierra. ¿Por qué no había ninguno abajo en la tierra? Si hubiera estado la iglesia aquí en la tierra, hubieran podido decir: bueno, el hermano, el pastor fulano puede abrir los sellos. Pero él miró para abajo y no había nadie en la tierra. Y lloraba yo mucho, estaba desconsolado, porque no había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos, recuerde usted que esos ancianos son 24, y 24 sale del tiempo donde David levantó el tabernáculo, que puso equipos de 24 para ministrar en el tabernáculo. Y esos 24 son la iglesia de Jesucristo. Aleluya. Yo quisiera ya terminar diciéndoles por qué yo creo firmemente que esos 24 son la iglesia de Jesucristo. Pues porque la Biblia me lo dice. Miren lo que dicen los 24. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. O sea, son más de 24. Es un número representativo, porque dicen cantando que los ha redimido de todo linaje. Esto llega hasta Barranquilla. Esto llega hasta la Florida, donde me estés mirando. Entonces nos revela quiénes son los 24. Vienen de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y oiga, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Están cantando en el cielo y luego dice: vamos a regresar a la tierra. Hermanos, déjenme, los dejo con estas palabras. En la Escritura solamente hay 3 a quienes se les dice que son reyes y sacerdotes. El primero es a Melquisedec,
segundo rey sacerdote único y exclusivo que aparece en la Biblia es Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Y el tercer grupo que aparecen como reyes y sacerdotes somos nosotros, la iglesia de Jesucristo. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y luego nos dice a esos reyes y sacerdotes: he aquí que viene con las nubes. Amados, los reyes y sacerdotes somos lavados con la sangre del Cordero. ¿Cuántos lavados con la sangre del Cordero hay? Entonces esos 24 ancianos son la representación de los lavados, que son reyes y sacerdotes y cantan en el cielo. Y uno de esos 24 ancianos, un representante de esos reyes y sacerdotes, le dijo a Juan: Juan, no llores, porque hay uno que tiene el poder para abrir esos sellos para que salga ese anticristo, ese que viene en caballo blanco. Y yo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, que son representación de las 4 características de Jesús en 4 querubines, y en medio de los ancianos, o sea, en medio de su iglesia. Eso me gusta muchísimo, que Jesucristo va a estar en medio nuestro. Donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Ahora será toda la iglesia y Él estará en medio. ¿Y cómo estará en medio de su iglesia? Dice: y en medio de la iglesia o de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Que eso aparece allá en el libro de Isaías. Ahora no tengo tiempo de decirles, quizá alguien lo puede poner ahí la cita. Creo que es Isaías 9, si no me equivoco. Los conocedores que están por ahí me pueden ayudar con eso. Pero en fin, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Qué cosa, no? Ese representante de la iglesia de los 24 ancianos le dijo: el león de la tribu de Judá ha vencido. Y cuando él voltea y ve fue el cordero. ¿Por qué? Porque estaba más familiarizado con el cordero, igual que nosotros. Pero ya es tiempo que nos vayamos familiarizando con el león. Entonces él es el que le da derecho. Note, la iglesia allá arriba cantando y alabando identifica quién es el que puede abrir esos sellos. Y cuando se abre el primer sello, es cuando comienza a galopar el anticristo. Pero mientras la iglesia esté cantando aquí en la tierra, estaremos confrontando el espíritu de anticristo y los anticristos. Pero cuando la iglesia sea tomada y estemos con él es el que tiene poder para decirle: ahora sí cabalga, ahora sí aparece. Y termino con esto. Dicen que cuando un predicador dice termino, no le crea, y así estoy yo hoy. Note las características del que viene en ese caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco. Esa palabra arco que aparece ahí, amados, no es el arco que tira flechas. El arco que aparece ahí es lo que aparece en el libro. Por eso le dije que en la Biblia ya misma se interpreta. Ese arco que él trae ahí no es un arco de tirar flechas, sino un arco de pactos, porque él va a venir inicialmente haciendo pactos y hará un pacto con Israel. ¿Se acuerdan ustedes que al arco iris se le llama arco? Porque en Génesis aparece que Dios hizo un pacto a través de un arco. Entonces ese ser no es que va a traer un arco de flechas, sino que va a traer un símbolo de pacto. Hará pacto con las naciones, pactos de paz, pactos comerciales, pactos militares. Va a hablar grandezas, va a dejar a todo el mundo con la boca abierta. Quizás sea el individuo que construya el templo, porque hará pacto
con el mundo islámico para permitir que el templo se construya, porque Jesucristo habló que ese templo estaría en pie, Pablo habló que ese templo estaría en pie y Juan también habló de que ese templo estaría en pie. Entonces hará pacto, y hará pacto especialmente, según el libro de Daniel, con Israel. Y ese pacto lo hará por 7 años, pero a la mitad, o sea, a los 3 años y medio, cuando ya venga y se transforme en otro de los caballos, va a romper el toxón, o sea, va a romper el pacto. Dice claramente la Biblia, a la mitad de los 7 años, para tornarse contra la nación de Israel, y ahí es donde tendrá que aparecer, tendrán que huir al desierto y esconderse ahí, y tendrá que venir la gran águila para suplirles alimento, y no tengo ya más tiempo para hablarles acerca de esto. Entonces, amados, yo espero que usted en este tiempo sus sentidos espirituales se abran. No vaya siguiendo a falsos cristos ni a falsos profetas, ni tampoco se deje seducir por el espíritu del anticristo que ya está operando en este tiempo, pero que, repito, ha intensificado su operativo en este tiempo, sino que estemos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso Jesús dijo, si alguno de esos falsos dice, helo aquí, helo allá, para distraerte con engaño, no lo sigas. Jesucristo ya sabemos dónde está. Él está ubicado, recostando su cabeza sobre su iglesia. Dice la Biblia que cuando Él estuvo aquí, uno de los gemidos que Él tenía es que el Hijo del Hombre no tenía lugar donde descansar su cabeza. Y Él miró, los pajaritos tenían donde, los otros tenían guaridas, pero Él dijo, yo no tengo lugar donde descansar su cabeza, pero le tengo noticia. Desde que la iglesia nació el día de Pentecostés, ya la cabeza tiene lugar donde recostarse. Bendiciones. Bueno, me despido saludando a la hermana Esmeralda, al hermano Álvaro Pérez. Bendiciones. Arlington Gómez, qué bendición. Dice, sigue hermano. Aleluya, la batería se me está acabando acá. ¿Quién más está por ahí? Alfonso Cubillos. Mire, este varón de Dios no le importó esta plaga y fue y bautizó, creo que como 10 hermanos allá en el nombre de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice él acá que es tiempo de que los hermanos dejen de seguir tantos agoreros que hay por ahí, es verdad. Jonathan, te bendigo, hijo. Gracias por respaldarme. Bendiciones. Wilber Canul, ese creo que estás en México, ¿no? Es el que... Arlet, bendiciones. Salúdame a mi hermano, mis sobrinos, ya quiero verlos. El hermano, un empresario, Contreras. Si me dicen dónde están, por favor. Hermana María Martínez. Marta Arias, te bendigo. ¿Qué les parece si oramos? Padre, yo te pido que en este tiempo los sentidos de tu pueblo estén alerta. Que más que nunca nos prendamos del Espíritu Santo, que no hablará de sí mismo, sino que nos hablará de ti, porque es el revelador, es el que abre el entendimiento. No tenemos necesidad de escribirles acerca de esto, porque por el Espíritu ustedes conocen los tiempos y las sazones. Sabemos que algo se aproxima. Prepara, Señor, un pueblo bien dispuesto para ti. Y yo reprendo todo espíritu de engaño. Yo reprendo todo espejo mentiroso y todo humo que salen por las pantallas de televisión, por la música que se oye y tanta cosa que nos rodea. Políticos engañadores, gente que engaña en los medios, en los noticieros, artistas y cantantes que engañan y tienen su agenda secreta. Padre, permítenos oír tu voz clara y nítida, porque al fin y al cabo, cuando tú vengas por tu iglesia, será tu voz
la que vamos a tener que oír para ser levantados. Gracias, Señor, por tu Espíritu que nos guía a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Jesús. Bendiciones, amados. Carlos Eduardo Galindo Rincón, creo que está en Manizales, ¿no? Janet Camacho, una voz clara que está hablando en este tiempo. Sergio Vega Aguirre desde Barranquilla. Y mire, hermanos, termino diciéndole, ya dejémonos de estar levantando paredes de división. Este es tiempo de que la iglesia de Jesucristo nos unamos como nunca antes. Yo quiero decirles, yo no tengo nada en contra de nadie. No importa bajo qué rubro esté o bajo qué organización esté, somos la misma iglesia, tenemos la misma cabeza y somos un solo cuerpo. Así que les amo en el nombre del Señor, honro a todos sus pastores y ministros y declaramos en el nombre de Jesús que en este lapso de tiempo que nos queda saldremos con poder y con autoridad a recoger la última y gran cosecha porque Cristo viene pronto. Un abrazo, bendiciones.